Hola a todos, cordial saludo. El día de hoy vengo a hacer una pequeña demostración en el programa Cocodriles, cómo simular un circuito eh, paralelo y un circuito en serie. El programa Cocodrilo Piscis es un simulador de diferentes magnitudes físicas donde puede simular cualquier magnitud. En esta parte voy a explicarle algo a representarles sobre un componente electrónico como es el circuito en serie y el paralelo. Tenemos los componentes análogos y pictorial. Pictorial es gráficamente, podemos simular una pila, un circuito muy sencillo con una pila, un switch y una lámpara. Arrastramos el componente y unimos los extremos es un simulador muy sencillo. Listo, podemos ver su funcionamiento. A continuación le voy a hacer una pequeña demostración del circuito paralelo y el circuito en serie. Aquí podemos ver el esquema, los componentes que utilicé, una batería de 9 voltios, un switch, son componentes análogos. Utilicé componentes análogos, una lámpara, un voltímetro y una peraíz. Podemos observar el funcionamiento y como podemos ver, estamos 270 miliamperios, en la cual cada lámpara nos indica que está consumiendo alrededor de 90 miliamperios. 90 miliamperios cada una, lo que da el total de 270 miliamperios. El multímetro nos indica la intensidad de la corriente que pasa a través de la lámpara. El miliamperio nos indica la corriente que continua que pasa a través de la misma, y los voltios, que es la corriente, el generador. Podemos observar aquí en serie la iluminación de las bombillas, de las lámparas, y observamos que tienen poca iluminación. ¿Esto a qué se debe? Aquí está, cada una está consumiendo 90 watts, 30 miliamperios. 90 watts son 270, alrededor de 270 a 270 miliamperios acá. Pero acá se tiene una división. Entonces, por lo cual no hay suficiente corriente para dar buena iluminación a las lámparas. Entonces, por lo cual requiere bastante mayor voltaje. Entonces, pongámosle 12. Podemos observar no podemos
podemos aumentar un poco. 20. Sí, pero ¿qué pasa si pronto le subimos otro? 10. Pum, explota. Esto que ocurrió no soporta todo el voltaje. Entonces, 20. Y esta es la explicación. ¿Cuál es la otra diferencia? Que en el paralelo, de casualidad, de pronto se nos daña un componente. Sí, se nos daña un componente. Bueno, les pido disculpas. Vamos a intentar, bueno, se nos daña un componente, pero ¿qué hacemos? Nos regenera, o sea, no ocurre nada porque sigue funcionando los demás. Se llama circuito en paralelo porque no afecta la continuidad de la corriente hacia los otros instrumentos, o en este caso bombillos. Por ejemplo, se nos fue, vamos a decir que se nos dañó. Siguió funcionando el siguiente, por lo cuanto no me afecta. En el circuito en serie, digamos que de pronto se me fundió, entonces afecta todo el sistema, por lo cual eso quiere decir que para hacer un circuito de esta magnitud nos generaría un pequeño inconveniente. Esa es la diferencia. A continuación voy a hacer una pequeña explicación sobre un circuito como tipo semáforo. Tenemos los siguientes componentes. Utilizamos voltios, resistencia, un circuito IC555, dos LEDs, un microfaradio de 100, un interruptor y una batería de 9 voltios, perdón, de 12. Aquí tenemos ya el esquema, tenemos conectados todos. Vamos a ver el funcionamiento. Como podemos observar, funciona bien. ¿Esto a qué se debe? Estos componentes, porque hice estos componentes. Hay que tener en cuenta los circuitos básicos y de la definición de cada uno. A continuación, pues me tomé un momento de explicarles los diferentes procesos por el cual vamos a elaboré el semáforo como simulación. Lo utilizamos dentro de la batería, que es el que la batería es voltaje, es una magnitud física cuantificada, que su fórmula matemática es V igual a I por R, donde V es igual a voltios, I la intensidad de la corriente en amperios y R resistencia. Ahora utilizamos una resistencia. ¿Qué es una resistencia? Se puede definir como la razón entre la diferencia del potencial eléctrico y la corriente que atraviesa dicha resistencia. O sea, la corriente que atraviesa dicha resistencia.
y su ecuación matemática es R igual a voltios dividido I, que es la intensidad de la corriente en amperios. Eh, voltios, los voltios es la medición de la corriente entre un punto y el otro extremo de la bombilla o de cualquier otro elemento. En este caso, a el microfaradios, o también llamado microfaradios, se representa el capacitor o llamado también condensador, que es un dispositivo capaz de almacenar energía sustentada en un campo electrónico. Su fórmula matemática es C igual a Q sub 1 dividido B sub 1 menos B sub 2 igual a Q sub 2 dividido B sub 2 menos B sub 1, que esto significa que C es igual a la capacidad, Q sub 1 es la carga eléctrica almacenada, B sub 1 menos B sub 2 es igual a la diferencia del potencial entre la placa 1 y 2, representados en microfaradios o faradios también. El IS y el IC555 es un chip que se utiliza en la generación de temporizadores de oscilaciones. Eso nos permite que oscile un tiempo determinado entre una bombilla y otra y que forme la secuencia para que dé lugar a la iluminación de un bombillo a otro. Podemos observar el esquema y funciona a la perfección. Eso es todo, amigos. Espero que sirva de ayuda. Muchas gracias.